Cuando Dios está en silencio y la ansiedad aumenta, la verdadera razón. Quizás hiciste clic en este video porque estás experimentando exactamente esto ahora mismo. Rezas, buscas, lloras, persistes, y el cielo parece cerrado. No hay una respuesta clara. No hay una señal inequívoca. No hay sensación de alivio, solo silencio. Y junto con este silencio, algo comienza a crecer en tu interior. Ansiedad, una opresión en el pecho, pensamientos desbocados, miedo al futuro, dudas sobre ti mismo, sobre la fe, sobre Dios. Y entonces surge la pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Si Dios está conmigo, ¿por qué guarda silencio ahora? Esta pregunta no es débil, es humana. Y más que eso, es profundamente espiritual. Porque solo quienes se preocupan se hacen esta pregunta. Solo quienes aman la voz sufren el silencio que nadie puede explicar. Desde pequeños, muchos aprendemos que la fe funciona como un diálogo constante. Hablas, Dios responde. Preguntas, Dios guía. Te pierdes, Dios corrige. Pero la vida real rara vez sigue este simple guión. En muchos momentos, la fe parece un monólogo aburrido. Hablas y no hay respuesta, ninguna confirmación, ninguna dirección clara, ninguna sensación de presencia. Y ahí es precisamente donde la ansiedad empieza a apoderarse. No como un enemigo de la fe, sino como consecuencia del vacío que produce el silencio. El silencio prolongado no solo genera dudas sobre Dios, genera dudas sobre nosotros mismos. ¿Estoy orando mal? ¿Algo que alejó a Dios? ¿Todavía le importa? Estas preguntas no surgen de la nada. Nacen cuando el silencio dura más de lo que nuestra estructura emocional puede soportar. El error que casi todo el mundo comete, el mayor error, es interpretar el silencio de Dios como ausencia, como abandono, como indiferencia. La mente ansiosa es experta en llenar vacíos con conclusiones catastróficas. Cuando no hay respuesta, crea narrativas. Y casi siempre, estas narrativas son duras, acusadoras y crueles. Dios me ignora. No merezco una respuesta. Mi fe no me basta. Atención, la ansiedad no nace porque Dios guarde silencio. Nace porque interpretamos el silencio de la peor manera posible. Y esto no ocurre por debilidad, sino porque somos humanos intentando lidiar con lo desconocido. El silencio confronta nuestra necesidad de control. Nos obliga a vivir sin garantías visibles. Y para una mente que busca seguridad, esto es aterrador. El silencio como lenguaje. Lo que pocos comprenden es que el silencio también es una forma de comunicación. No toda ausencia de palabras implica ausencia de intención. A veces, el silencio no es falta de respuesta, sino demasiada profundidad para una respuesta simple. Hay cosas que Dios no explica porque explicarlas no te transformaría. Hay procesos que no vienen con un manual porque el manual te robaría el aprendizaje. El silencio, en este sentido, no es un castigo, es espacio para madurar. Espacio para confrontar motivaciones, espacio para revelar lo que realmente sostiene tu fe cuando las emociones no ayudan. Pero este tipo de silencio duele, porque exige confianza sin pruebas inmediatas. Y ahí es exactamente donde crece la ansiedad, cuando se nos llama a confiar más allá de lo que podemos controlar. Cuando la ansiedad no es falta de fe, existe la peligrosa idea de que sentirse ansioso es señal de una fe débil. Y la culpa intensifica aún más la ansiedad. Se forma un círculo vicioso. Te angustias porque Dios guarda silencio. Luego, te culpas por estar ansioso. Después, oras pidiendo perdón por sentirte ansioso. Y cuando el silencio continúa, la frustración aumenta. Pero la ansiedad, en estos momentos, no revela falta de fe. Revela una intensa implicación. Las personas indiferentes no se angustian. Las personas desconectadas no sufren por el silencio. La ansiedad aparece precisamente porque tomas a Dios en serio, porque esperas algo de Él, porque basaste tu esperanza en una relación viva, no en una idea abstracta. El problema no es sentir ansiedad.
El problema es pensar que te descalifica espiritualmente. El punto de ruptura. Llega un punto en que el silencio pesa tanto que algo necesita cambiar. O la fe madura, o se vuelve insoportable. Ese es el punto de quiebre. Algunos se rinden, otros se endurecen, pero algunos lo superan. Y superarlo no significa comprenderlo todo, sino permanecer incluso sin comprender. Es en este punto que la fe deja de sustentarse en respuestas y comienza a sustentarse en la confianza. No una confianza ciega, sino una confianza construida sobre la memoria. No sé qué está haciendo Dios ahora, pero sé quién ha sido Él para mí. Este cambio no elimina la ansiedad de inmediato, pero cambia su naturaleza. Deja de ser pánico y se convierte en tensión. Deja de ser desesperación y se transforma en una espera dolorosa, pero consciente. La verdadera razón del silencio. El silencio de Dios a menudo revela algo que el ruido de las respuestas ocultaría. Nuestra dependencia emocional de señales constantes. Queremos garantías porque tememos equivocarnos. Queremos confirmaciones porque no soportamos la posibilidad de sufrir. Pero hay momentos en que Dios guarda silencio, no para confundirnos, sino para fortalecernos interiormente. Mientras buscas respuestas externas, Él trabaja en las estructuras internas. Mientras pides claridad, Él desarrolla profundidad. Mientras deseas alivio inmediato, Él fortalece la resiliencia espiritual. El silencio no acelera el proceso, lo profundiza. Y la profundidad siempre asusta antes de fortalecer. Cuando la fe madura en la oscuridad. La fe madura no es la que siempre siente paz, sino la que permanece incluso cuando la paz no llega. Es la que aprende a caminar en la oscuridad sin convertirla en una prueba de abandono. Esto no significa negar la ansiedad, sino aprender a no dejarse dominar por ella. Sientes, sufres, cuestionas, pero no abandonas. Y esto, paradójicamente, crea una fe más real, más humana, menos basada en emociones pasajeras. El silencio te obliga a redefinir tu relación con Dios, ya no como alguien que responde a mandatos, sino como alguien que forma su carácter a través del proceso. La invitación escondida en el silencio. Hay una invitación silenciosa en cada período de silencio divino, una invitación a bajar el ritmo, a escuchar lo que normalmente se ahoga con el ruido de las respuestas rápidas. A menudo, Dios guarda silencio porque hay voces en nuestro interior que necesitan ser confrontadas. Viejos miedos, traumas sin resolver, expectativas irrealistas, imágenes distorsionadas de Dios. El silencio saca todo esto a la superficie, y eso es incómodo. La ansiedad aumenta porque lo reprimido comienza a emerger, pero la sanación rara vez ocurre en la comodidad, ocurre en la confrontación. Cuando el silencio no termina, pero tú cambias. El objetivo no es que el silencio desaparezca, sino permitir que te transforme. Hay fases en las que el silencio dura más de lo que quisiéramos, y está bien admitirlo. La espiritualidad sana no finge fuerza todo el tiempo. Reconoce los límites, llora cuando lo necesita, cuestiona sin abandonar, y algo cambia. Quizás Dios permanece en silencio, pero ya no entras en pánico como antes. Quizás la respuesta aún no ha llegado, pero tu estructura emocional es más firme. Eso es crecimiento, eso es madurez, eso es fe verdadera, no fe performativa, una pregunta que lo redefine todo. Si el silencio de Dios no se trata de lo que necesitas oír, sino de ¿en quién te estás convirtiendo mientras esperas? Esa pregunta lo cambia todo, porque cambia el enfoque de la respuesta al proceso, del resultado a la transformación. La ansiedad disminuye no porque el silencio haya terminado, sino porque has dejado de luchar contra ella y has empezado a navegarla conscientemente. Aprendes a respirar en medio de la incertidumbre. Aprendes a vivir un día a la vez. Aprendes que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión diaria de no dejar que el miedo te domine. Si esto te está hablando, si en algún momento de este guión sentiste que estas palabras describen con precisión lo que estás experimentando, debes saber esto. No estás solo. Muchos viven este silencio, pero pocos hablan de ello. Por eso, te invito a compartir en los comentarios.
¿Estás experimentando un periodo de silencio de Dios ahora mismo? ¿Cómo ha afectado esto tus emociones y tu fe? Tu historia podría ayudar a alguien que esté sufriendo en silencio ahora mismo. Este contenido te ha llamado la atención, dale a me gusta. Esto ayuda a que el canal llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete para seguir acompañándome en reflexiones profundas, honestas y reales sobre la fe, la ansiedad y la espiritualidad. Y recuerda, el silencio no es el final de la historia. A veces es justo donde todo cobra sentido, continuando desde donde lo dejamos, manteniendo el mismo flujo narrativo, el mismo tono emocional y sin cortes estructurales. Y es precisamente en este punto que muchas personas se rinden demasiado pronto. No porque Dios haya dejado de actuar, sino porque el silencio ha revelado debilidades que no estaban preparadas para afrontar. El silencio expone lo que usamos como muleta espiritual. Muestra si nuestra fe está anclada en Dios o en los beneficios que esperamos recibir de Él. Cuando cesan las respuestas, solo queda la relación. Y es entonces cuando todo se vuelve más real, más crudo, más verdadero. La ansiedad aumenta porque el terreno se vuelve inestable, porque ya no hay previsibilidad, porque no sabemos cuándo, cómo o si la respuesta llegará de la forma que esperamos. Y esto hiere profundamente nuestro deseo de control, un deseo que rara vez admitimos, pero que gobierna silenciosamente gran parte de nuestra vida espiritual. Hay algo profundamente incómodo en servir a un Dios que no se explica a nuestro ritmo. Queremos horarios, señales claras, plazos definidos. Queremos saber cuánto durará el dolor, cuándo llegará la respuesta, qué sucederá después. El silencio de Dios rompe esta ilusión de previsibilidad. Nos confronta con nuestras propias limitaciones. Y cuanto más intentamos forzar las respuestas, más se intensifica la ansiedad. Porque el silencio no cede ante la presión emocional. Permanece. Y permanecer en silencio requiere algo que casi nunca practicamos: paciencia interior. No la paciencia de quien espera distraído, sino la paciencia de quien permanece consciente, sintiendo todo, sin huir. En este proceso, muchos empiezan a confundir la fe con la resistencia emocional. Creen que creer significa no sentir, no temblar, no cuestionar. No es fe, es represión. La verdadera fe soporta la incomodidad sin negar la realidad interior. Permite que la ansiedad exista sin transformarla en identidad. No eres tu ansiedad, no eres tu miedo, no eres tu estado emocional actual. Eres alguien que atraviesa un proceso. Y los procesos no definen el final de la historia, solo el camino que se recorre. El silencio también revela algo sobre cómo oramos. Muchas oraciones son intentos sutiles de negociar con Dios. Hacemos promesas, creamos expectativas, construimos escenarios. Y cuando Dios no responde según este guión, nos sentimos frustrados. No porque no haya respondido, sino porque no siguió el guión que escribimos. El silencio desmantela esta lógica. Nos enseña que la oración no es control disfrazado de espiritualidad, sino la rendición consciente de lo que no podemos resolver por nuestra cuenta. Cuando nos damos cuenta de esto, la ansiedad poco comienza a perder su poder. No porque todo esté resuelto, sino porque dejamos de cargar con la carga de resolverlo todo solos. También hay un dolor silencioso en este proceso. El dolor de la fe infantil, la que creía que todo se resolvía rápidamente, que cada oración tenía una respuesta inmediata, que cada sufrimiento tenía una explicación clara. Crecer espiritualmente duele porque exige desprenderse de estas simplificaciones, y cada pérdida genera ansiedad, pero también crea espacio para algo más profundo, más sólido, más verdadero. Una fe que no depende de la estimulación constante para seguir existiendo. Una fe que aprende a respirar en la oscuridad. Muchos testimonios hablan de milagros rápidos, respuestas inesperadas y transformaciones impresionantes. Pocos hablan de los largos periodos de espera. Pocos hablan de las noches en las que no se siente nada. Pocos hablan del cansancio de seguir creyendo cuando todo en tu interior te ruega que te rindas.
Pero es en este territorio invisible donde la fe realmente se fortalece, no en el espectáculo, sino en la constancia, no en la euforia, sino en la permanencia. Y quizás te encuentres justo ahí ahora mismo, cansado, confundido, rezando sin emoción, asistiendo a la iglesia sin entusiasmo, leyendo textos que una vez te conmovieron y ahora parecen lejanos. Esto no significa que algo haya muerto en tu interior. Puede significar que algo está madurando. La ansiedad surge porque la antigua forma de creer ya no sustenta el nuevo nivel de conciencia que se está formando. Y cada transición genera incomodidad. Cada transición genera inestabilidad, pero también genera crecimiento. El silencio de Dios no invalida su presencia. A menudo, Él está más cerca en el silencio que en el ruido de las respuestas rápidas. Porque en el silencio aprendes a escuchar de otra manera. Aprendes a percibir los matices. Aprendes a distinguir la fe de la expectativa. Aprendes a confiar sin necesidad de entenderlo todo. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero profundamente transformador. Con el tiempo, empiezas a notar pequeños cambios internos, una reacción menos intensa, pensamientos menos catastróficos. La ansiedad persiste, pero ya no lo domina todo. Sigues sintiendo miedo, pero no te paraliza. Sigues sintiendo dudas, pero no te rindes. Sigues sintiendo dolor, pero no te define. Esto es señal de que algo se está construyendo en tu interior, aunque externamente todo parezca igual. Y cuando finalmente llega la respuesta, porque en muchos casos llega, aunque no de la forma que esperabas, te das cuenta de algo curioso. Ya no eres la misma persona que empezó a orar por ella. La respuesta llega, pero has cambiado. El silencio cumplió su propósito. No fue una pérdida de tiempo. Fue alineación interior. Fue construir profundidad emocional y espiritual. Ahora bien, si la respuesta aún no ha llegado, eso no significa que el proceso haya fracasado. Simplemente significa que sigue en curso. Y no necesitas fingir fuerza mientras pasas por esto. Puedes admitir que estás cansado. Puedes admitir que tienes miedo. Puedes admitir que estás... Dios no le teme a eso. El silencio no es prueba de rechazo. A menudo es prueba de confianza. Confía en que puedes superar este momento difícil sin necesidad de que te carguen todo el tiempo. Este contenido te conmovió de alguna manera. Quiero reiterar la invitación. Escribe en los comentarios. Comparte tu experiencia con el silencio de Dios. Cuéntanos cuánto tiempo has estado esperando. ¿Cómo ha afectado tu mente, tu corazón, tu fe? Este no es un espacio para juzgar, sino para identificarte. Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita leer hoy para no rendirse. No olvides darle me gusta a este video, ya que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que experimentan el mismo conflicto interno. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido profundo y honesto, sin espiritualidad superficial. Y recuerda, el silencio no significa que Dios haya dejado de obrar. A veces, simplemente significa que está obrando a un nivel más profundo del que puedes percibir ahora mismo.